¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que cada engaño o cada traición comienza mucho antes de que la traición se lleva a cabo? El beso en el jardín no comenzó en el jardín, si saben lo que quiero hablar, de lo que me... la traición siempre comienza con un corazón que está lentamente dejando de ser fiel. No sucede de un momento a otro, sino que comienza poco a poco, ¿verdad? La puerta se deja un poco abierta y ese patrón continúa hasta que un día lo que hubiese sido como algo impensable para ti, no solamente se convierte en algo posible, sino se convierte en algo real. Yo pienso que es lo que Lucas quiere que veamos en nuestro pasaje el día de hoy. No solamente de que Jesús fue traicionado, sino que también cómo un corazón puede desviarse lentamente, paso a paso, hasta que es capaz de traicionar a un buen rey como Jesús. ¿Listos para la palabra de Dios? Abran sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 21, al final del 21 y principios del 22. Vamos a ponernos de pie, versículo 37 del 21 y hasta el 6 del 22. Leeré de la Nueva Biblia de las Américas. Esto es lo que Lucas dice, inspirado por el Espíritu de Dios. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Nuestro texto hoy abarca lo que es un pasaje un poco inafortunado. Recuerdan, estos capítulos fueron agregados después de que Lucas escribió esto. O sea, que yo pienso que es triste de que haya separado aquí, porque Lucas aquí quiere que leamos esto junto, el 21 y el 22. Entonces, antes de la conspiración, antes de que Satanás se mueve, antes de que Judas actúa, yo pienso que Lucas quiere que nos enfoquemos y que veamos a Jesús primordialmente. Y yo pienso que lo primero que Él quiere que veamos en Jesús es el corazón del rey. Entonces comenzamos hoy con eh, el rey que cuida a su pueblo. Ahora, quiero que recuerden que en el principio de este evangelio Lucas es claro de por qué él escribe. Lucas escribe porque él quiere que nosotros tengamos certeza sobre Jesús. Y entonces uno de los proyectos de Lucas mientras escribe esto es de guiarnos para que respondamos la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos y por extensión a nosotros también como lectores. La pregunta de Jesús es, ¿quién dices tú que yo soy? Eso es lo que Jesús les preguntó a ellos. Ahora, mientras Lucas está escribiendo esto, él está muy estrictamente escribiendo, ¿verdad? Y desde el primer capítulo está escalando, ¿verdad? El ministerio de Jesús hasta que lo último, hasta que viene Jesús a la semana de la pasión. Y es un tema de reinado, ¿verdad? Lucas escribe esto y Lucas nos está mostrando desde el comienzo cómo Jesús es el rey verdadero, cómo Jesús es el rey que Israel necesitaba, cómo Jesús es el rey que César no podía detener, como Jesús es el rey
que cumple todas las promesas que Dios le hizo a David. Y más importante aún, como Jesús es el rey que nosotros necesitamos. Eso es lo que Lucas estaba haciendo. Pero aquí está el punto sobre este rey. Antes de que este rey reine, este rey va a sufrir y tiene que morir. ¿Por qué? ¿Por qué el rey bueno tiene que morir? El rey bueno tiene que morir para que él pueda abrir las puertas de su reino a personas que no son buenas, a personas que son pecadoras, como tú y como yo. Entonces yo pienso que Lucas quiere que nosotros comencemos nuestro tiempo hoy simplemente sentándonos y reflejando en la bondad de este rey. Y él quiere que nosotros veamos cómo este rey no se esconderá. Miren versículo 37 otra vez, del 21. Dice, durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Ahora, yo sé que ese versículo no se siente como algo muy importante, pero yo quiero que recuerden que esta es la última semana de Jesús, amén. La cruz ya viene pronto y Jesús sabe esto y Jesús sabe de que los buitres están rodeando. Él sabe que los sacerdotes y los escribas y todos los fariseos están planeando matarlo. Él sabe que uno de sus propios lo va a traicionar. Él sabe que todo en su ministerio va a terminar pronto. Las fuerzas de la oscuridad se están cerrando en él y él no está y recuerden que si eso fuese nosotros, todo el instinto humano en nosotros, cada sentido de preservación estaría gritándonos internamente para buscar salvación, para buscar resguardo, para bajarle, para salir de ese pueblo, porque no queremos ser asesinados. Pero Lucas nos muestra de que el rey no se va a esconder, no va a buscar esconderse, sino que cada día, todos los días, él él sale al templo, al lugar más público que había, y él se hace a sí mismo disponible al pueblo, y él se preocupa por el pueblo, y él enseña al pueblo, y él tiene compasión de las personas, y él prepara a las personas para lo que viene después de que él ya sea asesinado, crucificado. En el griego aquí Lucas usa una instrucción gramatical específica para enfatizar especialmente de que este ritmo del que Jesús estaba viviendo y era constante, no era como que era algo esporádico que él iba al templo, no, no, sino que él todos los santos días de esa última semana, sin excepción, Jesús, el buen rey, iba al lugar más público, al lugar más lleno de personas para que la gente lo viera, al lugar más peligroso, ¿verdad? Para él estar presente, él iba a ese lugar para las personas, para estar presente para las personas, porque un rey bueno no se esconde, no tiene miedo. Ahora, lo contrario de esta imagen es de que, el rey, mientras el rey no se va, la gente no, mientras el rey no se esconde, la gente no se va. Y dice, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Entonces quiero que veamos de que entre el versículo 36 y 39, Lucas nos muestra todo el ritmo de la última semana de la vida de Jesús. Jesús pasó la noche en el Monte de los Olivos, se levantaba temprano y regresaba al templo, donde él se encontraría o dar la bienvenida a todo el pueblo. Era mucha gente. Lucas dice que venían muy temprano en la mañana. La palabra significa literalmente muy, muy temprano, como, ¿verdad? Como al amanecer, apenas amaneciendo, iban con Jesús a escucharlo. Entonces, en esta economía de palabras, Lucas nos está mostrando esta imagen del buen pastor saliendo en la mañana temprano y todas sus ovejas ahí alrededor de él, listas para recibir información de él. La gente habían puesto las alarmas listas para ir. Y la imagen no es de que ellos habían puesto la alarma para ir a ver a Jesús porque, porque tenían que hacerlo de manera religiosa, legalista, ¿verdad? No, o porque obligados, no. La imagen es de que la gente se levantaban muy temprano para Jesús, y iban a ver a Jesús temprano porque ellos tenían hambre de Jesús. Ellos tenían hambre espiritual. Ellos tenían hambre de estar con Él. Esa es la imagen aquí. Amigos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste hambre de levantarte temprano y estar con Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez
que tú te levantaste muy temprano, abriste la Biblia y leíste y estuviste ahí sosteniéndote de cada palabra de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas emocionado para estar sentado a los pies de Jesús? Quiero prometerles esto, que si ese eras tú, ya no es tu caso ahorita, quiero decirte que te animes a hacerlo porque Él va a estar ahí esperándote, porque el buen rey siempre está presente para su pueblo. Él siempre está listo para recibir a su pueblo. ¿Ven la imagen que yo quiero darles a ustedes? De que la imagen que Lucas nos quiere mostrar. Yo pienso que esta es la imagen que Lucas quiere que sostengamos primero, porque esta imagen va a ser quebrada. Pero también quiero que Lucas quiere que sostengamos esta imagen porque quiere que veamos cómo esa misma gente que se levantaba temprano a escuchar a Jesús también son la razón que los enemigos de Jesús no pueden actuar en contra de él. No solamente son su audiencia, sino también son su escudo. Ellos son la puerta que sus enemigos no pueden abrir para llegar a Jesús. Entonces Lucas nos da la imagen del pueblo como la puerta que sostiene por ahora. ¿Están conmigo? Por ahora sostiene esto. ¿Están conmigo todos? Próximamente, los líderes no pueden llegar hasta él. Ahora vamos al versículo 22, versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. ¿De qué trata la Pascua? ¿Verdad? De liberación, escape de Egipto. La Pascua conmemoraba lo que hizo Dios por su pueblo de Egipto y cómo lo rescató de Egipto. Recuerden cómo Él pasó por encima de ellos. ¿Cuál fue el objeto cuál fue lo que utilizó? La sangre, recuerdan, la sangre del cordero. La Pascua venía después de los panes sin levadura, las panes sin levadura para el tiempo de Jesús. Esos dos tiempos, esos dos fiestas como que estaban comprimidas, ¿verdad? Así como nosotros que tenemos el día de Thanksgiving, pero llevamos toda la semana día de Thanksgiving, así igual. Pero Lucas muy cuidadosamente nos muestra o apunta aquí en este texto sobre la Pascua, porque es como la Pascua es como lo que interpreta todo lo que va a suceder. Nosotros, cuando leemos la palabra Pascua, debemos inmediatamente pensar en algo. Debemos pensar en redención por la sangre. Tenemos que pensar sobre de liberación por sacrificio. Tenemos que pensar de sustituto muriendo para que otros vivan. Entonces, aquí está la imagen. La nación está celebrando la Pascua y Dios está preparando su cordero. Ahora, ¿estaría usted de acuerdo en que la historia siempre se está moviendo como en dos caminos a la misma vez, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? La imagen, la vía de la acción humana, pero más arriba de la acción humana está la acción divina, ¿verdad? La soberanía de Dios y su providencia y su mano orquestando y dirigiendo la dirección. Vemos esos dos caminos aquí en este versículo, en estos, ¿verdad? De un lado, en un camino, los líderes religiosos están tramando en contra de Jesús, están queriendo asesinar a Jesús, pero en el camino más alto, divino, en el camino de soberanía, Dios está preparando su cordero. Entonces leemos el texto y estos líderes piensan de que están en control, pero en realidad Dios está orquestando todo esto. Pero los líderes creen que están en control. Entonces, versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús. Ellos pensaban que estaban en control. Ahora, hay como algo importante, un contraste importante que Lucas está aquí dejándonos saber. Quiero que sintamos este contraste por un momento. Como ya he dicho, él está identificando al pueblo que se está levantando muy temprano para escuchar a Jesús y ahora leemos que los líderes se quedan hasta tarde tramando cómo matar a Jesús. Un grupo no puede
no deja de escuchar a Jesús y otro grupo quiere deshacerse de Jesús. Y sobre ese segundo grupo, ¿verdad? Satanás está detrás de todo esto, detrás de estos líderes religiosos que están conspirando, están tramando en contra de Jesús. Y la decisión ya ha sido tomada. Mire lo que dice Lucas. Ellos estaban buscando cómo asesinarlo. No si lo iban a asesinar, sino cómo. Ya lo habían decidido. Entonces, el veredicto ya se había dado. Y lo que da miedo sobre esto es de que todos estos líderes que estaban tramando la muerte de Jesús lo han escuchado enseñar, han visto su compasión a los pobres y a los que necesitan, han visto sus milagros, han escuchado su sabiduría y su respuesta a todo esto es asesinarlo. La oscuridad se ha metido tanto en su corazón, tanto, que la única pregunta para ellos es una pregunta de logística, es cómo vamos a asesinarlo, cómo nos deshacemos de él, es todo lo que piensan. Y solo quiero pausar aquí un momento, porque yo pienso que ese momento de decisión ahí nos muestra algo sobre la realidad del pecado. Es una realidad, ¿verdad? Grande. Si tú rechazas la verdad de Dios por mucho tiempo, tú no solamente creces a algo neutral, sino creces a algo hostil. Y eso es lo que sucedió con estos que conspiraron con matar a Jesús. Se hicieron hostiles. Una multitud lo escucha y quieren más, y los líderes lo escuchan y quieren asesinarlo, lo quieren muerto. Son dos respuestas distintas a Jesús, ¿se dan cuenta? Yo realmente pienso que mientras más claro la gente ve a Jesús, lo más difícil que se hace para ellos mantenerse en indecisión, ¿verdad? La única manera, yo pienso que es imposible ser neutral en cuanto a Jesús, técnicamente hablando, pero prácticamente la única manera de ser como un poco neutral acerca de Jesús es simplemente no saber nada acerca de él. Porque mientras tú sabes más de Jesús, lo más que te fuerza a él a tomar una decisión. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es así? Porque Jesús no nos deja solos, no nos deja quietos. Él nos confronta constantemente, Él nos llama, nos exhorta. Él dice hablar la verdad, Él dice ser la verdad, Él nos llama a arrepentimiento, Él demanda nuestra obediencia y Él demanda como un rey que es. Entonces, mientras tú escuchas más a Jesús, mientras más cerca te pones a Él, es más difícil que seas neutral. Tú estás en contra de él o con él. Dices amén o dices no, aléjate de mí. Entonces yo pienso o me pregunto, ¿cómo están ustedes en sus corazones con Jesús? ¿En dónde estás tú ahorita en tu corazón en cuanto a Jesús? Entonces la decisión ya fue hecha, ya fue tomada, pero la puerta no se mueve. La puerta es la gente. Miren la otra parte del versículo. La puerta no se mueve porque ellos temían al pueblo. Y hay una ironía aquí en este momento porque Lucas nos está diciendo sobre los líderes más poderosos en Jerusalén en ese momento, lo cual es el epicentro de la fe judía y la cultura judía. Son los hombres más poderosos y tienen temor del pueblo. Y quiero que pensemos quiénes son estos hombres, ¿verdad? Ellos son los que tienen el poder, ellos controlan el templo, ellos controlan el tesoro, ellos tienen el oído de Roma, ellos tienen el poder de hablar al Sanhedrín, ordenar arrestos, pero ellos no pueden, como Lucas dice, porque ellos temían al pueblo. ¿Qué significa esto verdaderamente? Yo pienso que significa, miren, estos líderes, aunque eran poderosos, ellos sabían de que el pueblo tenían hambre de Jesús. Ellos lo ven todos los días, día tras día, en el templo, de mañana hasta la noche. Entonces ellos saben de que si ellos se mueven en contra de Jesús de manera pública, ahí abiertamente, enfrente de todo el mundo, ellos van a arriesgar una protesta grande. Y si comienzan una protesta, a Roma no le va a gustar, porque entonces va a amenazar la paz y los romanos lo van a tomar como responsable a ellos, a los líderes, y no quieren hacer eso, no quieren crear este alboroto, este desorden. Entonces ellos quieren, pero no saben cómo hacerlo.
como algo aparte. A mí me encanta en este momento como Dios no necesita ejércitos para proteger a su hijo. Solo usa a pescadores, a granjeros, a peregrinos que tenían hambre de levantarse temprano y estar con Jesús. Eso es una imagen maravillosa. Ve, la puerta que está protegiendo a Jesús no está hecha de hierro, sino está hecha de hambre. Pues dice, ellos temían al pueblo. Entonces la puerta sostiene por ahora. ¿Están conmigo? Bueno, ese fue como un 30% solamente de los que están conmigo. Yo estoy aquí trabajando fuertemente y trabajé fuertemente toda la semana. Y en el nombre de Jesús te pido que trabajes fuerte también. Entonces, por último, ahí dice, Satanás encuentra la llave. ¿Ven lo que está sucediendo? La puerta está trancada, los líderes están ahí sin poder moverse, pero ahora alguien desde adentro va a abrir esa puerta. Satanás se mueve. Mire, dice, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Dice, entonces Satanás entró en Judas. Eso es algo fuerte, ¿no? Eso te trae algunas preguntas. Sí, debiera de traerte preguntas. ¿Qué significa aquí cuando dice entonces Satanás entró en Judas? ¿Qué quiere decir Lucas con esto? Yo pienso que podemos empezar con lo que no significa. No significa que de una vez, de repente, Judas fue transformado a este hombre salvaje, descontrolado, ¿verdad? Poseído, maniático, ¿verdad? Así como tú ves en las películas de Hollywood, ¿verdad? No, eso no es, yo no pienso que es lo que Lucas quiere describirnos aquí, porque tú sigues leyendo en el texto y te das cuenta, y si sigues leyendo, ¿verdad? Y tú eres un lector responsable, te darás cuenta que eh, Lucas habla y nos dice lo que Lucas hace, lo que Judas hace. Y dice que Judas va y él va y obedece y él busca, ¿verdad? Él busca el momento adecuado para salir de ahí. Y eso implica, ¿verdad? Un montón de decisiones calculadas. Y esas no son las acciones de alguien que ha perdido su mente. Esas son las acciones de alguien que sabe lo que está haciendo. Entonces yo pienso que lo que Lucas nos está mostrando aquí no es un hombre o no es que Judas de repente fue como poseído, sino que Judas simplemente como que se hizo disponible a la influencia de Satanás. Él no resistió a Satanás. Entonces él fue, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá, ¿verdad? Yo a veces escucho a la gente que hay que rechazar, que hay que pelear con el diablo. No, no, simplemente resiste al diablo y él va a irse de ti. Y Satanás aquí encontró un corazón dispuesto y Satanás entró en Judas porque Judas lo permitió. Quiero tomar tiempo aquí y quiero recopilar un poquito a Lucas capítulo 4. Y bueno, ya estamos aquí en el comienzo del 22, pero vamos a ir al capítulo 4 un momento. Cuando vas al capítulo 4, tú ves que Jesús apenas fue bautizado y después de su bautismo, el Espíritu lo lleva a la selva, al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y en el propósito de esto es de que Jesús va a triunfar y ser victorioso sobre la tentación, donde, ¿verdad? Israel, por el contrario, falló, pero el Espíritu lo lleva hacia el desierto y por 40 días Satanás tenta a Jesús. Y Jesús está ayunando y aquí y, y Satanás lo ataca fuertemente. Y al final de esos 40 días, cuando Jesús estuvo bien vulnerable y estaba débil, cuando estaba con hambre, Satanás hace su última jugada y él tenta a Jesús con todo lo que tiene. ¿Recuerdan eso? Pero Satanás falló o perdió y Jesús fue victorioso. Pero quiero que se den cuenta de lo que Lucas dice justo después de ese momento, en Lucas 4, y dice, en 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Se dan cuenta? Lucas 4:13.
esperando un tiempo oportuno. Ahora vamos de regreso a nuestro texto. 18 capítulos después de esto, 3 años después, esa oportunidad regresó. Y quiero que se den cuenta cómo Lucas no ha mencionado a Satanás como un agente activo desde el desierto. Satanás ha estado en silencio por 18 capítulos, por 3 años y medio. En silencio, pero no estaba ausente. Simplemente estaba esperando. Déjame decirle algo. Satanás es real y él nunca está apresurado. Él es paciente y él es calculador. Y él nunca desperdicia sus pasos. Él esperó y esperó y esperó para esta Pascua. Él esperó para que cuando las políticas estuviesen en orden, para que cuando la presión a estos líderes religiosos estaban a lo más alto, él esperó para que cuando él necesitara, eh, él esperó para que cuando la traición de Judas hiciera el daño más grande. Y él esperó para Judas, que era el hombre ahí interno que él necesitaba. Mira lo que Lucas dice, ¿verdad? Él no tenía que escribir esto, pero él lo incluye. Dice, Judas, ya, el que pertenecía al número de los 12, ¿verdad? Escogido por Jesús. Él fue escogido por Jesús. Él fue confiado con el ministerio del tesoro, del dinero, ¿verdad? Él estuvo presente en todos los milagros, en todas las cenas. Él se sentó en la mesa con Jesús repetidas veces. Mire lo que Lucas no dice. Él no dice que Satanás se sobreapoderó de Judas. Él no dice que Judas no tenía que no tenía que escoger. Él no dice que Judas estaba sin ayuda. No, es tenemos que Satanás no escogió a Judas, sino que Judas le dio la llave, lo cual nos pregunta cómo Satanás sabe de que Judas abriría esa puerta cuando él no necesitaba que abriera esa puerta. Y la respuesta a esa pregunta es de que Satanás sabía porque Judas había estado abriendo esa puerta ya por mucho tiempo antes. Ahora, tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia y interpretar la Biblia con la Biblia. Entonces, si vas al Evangelio de Juan, Juan nos dice lo que Lucas no. Judas, yo no dice que Judas era un ladrón callado, ¿verdad? Pero él ya lo había hecho, ¿verdad? Él había robado ya una moneda aquí, una moneda allá, ¿verdad? Él decía, yo lo merezco, yo necesito un poquito de ayuda, decía Judas. Jesús, ¿verdad? Yo ni siquiera tengo que preguntar, simplemente la tomo. Él va a entender, decía Judas. Quiero que vean que Judas no era un, un ladrón así que apareció de repente. No, su caída fue una función de fallas anteriores, hábitos pequeños, ¿verdad? Pecados pequeños anteriores, ¿verdad? Nadie sabía, nadie sospechaba de Judas. Nadie ahí a su alrededor. Pero Satanás sí sabía lo que Judas estaba haciendo. Y Satanás vio eso. Y yo sería irresponsable como pastor suyo si no tomo esta oportunidad para presionarle a usted en su corazón de que esto es exactamente como nuestro enemigo trabaja. Él no necesita una puerta completamente abierta en tu vida. Él necesita una puerta que esté sin candado. Él no necesita tu peor pecado. Él necesita simplemente tu pecado regular, habitual. Y tú tienes que saber que cuando Él descubre ese pecado, Él no ataca de una vez, Él no lo explota de una vez. Él toma nota y Él espera y Él lo alimenta y Él cultiva ese pecado poco a poco, en silencio, ¿verdad? Por eso la Biblia dice
No le des una oportunidad al diablo. La Biblia oportunidad aquí significa no le des lugar, no le des una locación en tu vida al diablo. Judas sí lo hizo. Yo les prometo que si usted le da ese lugar a Satanás, él tomará ese lugar. Y cuando él tome ese lugar, él sostendrá ese lugar, se apoderará de ese lugar y él esperará por la oportunidad correcta. Él esperará para el momento donde él pueda tomar eso y hacer un máximo daño. Y cuando él vea ese momento, él obrará en ese momento y tú caerás en esa trampa. O tu matrimonio caerá, o tu negocio caerá, o tu vida caerá, o tú devastarás a los que están a tu alrededor. Amigos, el pecado arruina siempre. ¿Creen ustedes de que Judas, cuando estaba ahí tomando una moneda aquí, una moneda allá, alguna vez se imaginó dónde su amor al dinero lo llevaría? Pe- Pecados pequeños nunca anuncian el último destino, el destino final. Entonces tengo que preguntarles, amigos míos, ¿qué lugar le has dado tú al diablo? ¿Le has dado un lugar tú al diablo? ¿Qué pecado pequeño estás tú alimentando? Un pecado que tú te has convencido de que no es tan serio. ¿Qué puerta has dejado tú sin candado? ¿Qué puerta está ahí apenas medio abierta? ¿Verdad? Como una lujuria en secreto, un hábito de lujuria, el amor al dinero, una raíz de rabia, de decepción, de adicción, de rabia, ¿verdad? Gente que no has perdonado, un patrón de no practicar la verdad, ¿verdad? De que nadie sabe, pecado escondido que nadie sabe. Tú tienes eso en tu vida y tú piensas que tú puedes controlarlo. Tú piensas que tú eres fuerte completamente para controlarlo, pero no lo eres. Tú piensas que eres sabio, lo suficientemente sabio para justificarlo, pero no lo eres. Tú piensas que tú tienes mucho cuidado para reconocer cuando está como yéndose muy lejos y hará algún daño, pero tú no eres lo suficientemente hábil para eso. Judas pensó todas esas cosas también. Así que quiero rogarles como pastor suyo que si esto está hablando a ti, a tu corazón ahorita, no escondas esto. Si tú tienes algo ahí dentro de tu vida así, entonces obedece a Dios, obedece a Dios. Dios rechaza al orgulloso, pero da gracia al humilde. Confesa tu pecado. Si tú tienes algo ahí así en tu vida y el Señor está hablando ahorita aquí por su Espíritu a través de su palabra, entonces quiero llamarte en el nombre de Jesús que te arrepientas de eso, que se lo confieses a alguien antes de irte. Aquí tendremos ancianos enfrente al finalizar el servicio para orar y en confianza confesarlo y traerlo a la luz. El pecado prospera en la oscuridad, ¿verdad? Pero si lo traes a la luz y la luz es como una quimioterapia y lo mata, tráelo a la luz. Quiebra el patrón de pecado que hay en tu vida, obedece a Dios, humíllate, clama al Señor Jesús ahorita, no te vayas de aquí antes de hacer esto. ¿Y sabes por qué tú puedes hacer eso con confianza? Porque nuestro Rey tiene un trono de gracia, hermanos. Tienes que recordar de que el mismo Salvador que perdona tus pecados es el mismo que delibera del poder del pecado. Así que trae ese pecado a Jesús y tráelo a la luz. Y por último, vemos que Judas traiciona a Jesús. Ya vimos cómo comenzó y ahora vemos, ¿verdad? Ahora vemos aquí estos verbos. Miren los últimos versículos rápidamente. Dice Lucas, él fue a los principales sacerdotes con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús
sin hacer un escándalo. Entonces Satanás tiene a este hombre y este hombre va a trabajar. Y como Lucas lo narra, es, ¿verdad? Es algo calculado, ¿verdad? Fríamente. Eso es lo que Lucas nos muestra. Lucas dice que cuando los líderes religiosos escucharon a Judas, se alegraron. La palabra es como que se regocijaron los líderes. Esa es el lenguaje de salvación. Cuando los ángeles se regocijan cuando alguien se arrepienta, los pastores se regocijan cuando la oveja es encontrada, el padre se regocija cuando su hijo pródigo regresa, pero aquí los líderes religiosos se regocijan porque Judas traiciona al Hijo de Dios. Una palabra que pertenece al Evangelio es secuestrada para una traición. Entonces, ellos hacen un trato, hay un contrato, ¿verdad? De un dinero y entonces el rey es vendido. Entonces Lucas dice que Judas sale y busca una oportunidad para entregar. Y ese lenguaje es como un eco de Lucas 4, ¿recuerdan? Cuando Lucas nos dice que Satanás, después de fallar, de tentar a Jesús, esperó por un lugar, un momento oportuno. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno que Judas busca ahora? Lucas dice al último que es que no haya gente, ¿verdad? La clave, la puerta ha estado sosteniéndose ahí hasta que Judas la abre desde adentro. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque él sabe lo que los líderes religiosos no saben. Él sabe dónde Jesús duerme. Él sabe ese ritmo constante de Jesús. Él sabe en qué montaña, en qué hora. Él sabe dónde encontrar a Jesús cuando la gente no está ahí como su puerta. Entonces Judas espera y él ve, está atento y él busca ver la oportunidad y la toma. Y en ese momento, todo el hambre en esta historia, ¿verdad? La gente está hambrienta por Jesús, los líderes están hambrientos por Jesús para matarlo y Judas está hambriento por dinero. Y cuando toda esa hambruna se junta, entonces el rey es traicionado. O sea, todo eso se juntó en una sola vez. Ahora, si eres como yo, tú estás tentado a ver a Judas y sentir como rabia ¿verdad? Pero él fue escogido por Jesús, sentado ahí con Jesús, fue dado todo el privilegio, se le dio ahí tickets de primera mesa. ¿Y cómo pudo ver eso? Pero ese es el momento en que yo tengo que recordarnos que nosotros no somos tan diferentes de Judas como nuestro corazón quiere mostrarnos, porque todos nosotros ha escogido siempre algo más que a Jesús. Todos nosotros hemos traicionado a Jesús, ¿verdad? Hemos escogido relaciones, reputación, hábitos secretos, ¿verdad? Todos hemos abierto puertas que nosotros sabemos que tenían que haber cerrado. Todos les hemos dado una llave al enemigo para que él tenga acceso, ¿verdad? No han sido 30 piezas de plata, pero ha sido algo. Vamos a cerrar en un momento el sermón, pero antes de cerrar o a medida que cerramos, quiero que consideren algo, quiero que consideren cómo la historia no termina, cómo después del engaño, después de la traición, cuando todo el peso de la traición y del pecado cayó en Judas, quiero que vean cómo él se sintió y qué hizo. Miren Mateo, Mateo dice que Judas tuvo remordimiento, dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y dijo, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. A nosotros, ¿qué? Allá tú, dijeron ellos. Él sabía exactamente lo que había hecho y a ellos no les importaba. Entonces, ¿qué hizo Judas? Él se fue y se colgó, lo cual nos muestra que el remordimiento y arrepentimiento no son la misma cosa. Pero esa distinción nos trae a la tragedia más grande de la historia de Judas. Porque yo pienso que la tragedia más grande no es de que Judas traicionó a Jesús. La tragedia más grande es de que después de que lo traicionó, él creyó de que no había un retorno a Jesús, lo cual quiere decir que él tenía una visión de Jesús muy pequeña.
Cuando el pecado completo cayó en él no corrió a Jesús. Ahora déjame hacer una pregunta. ¿Era la cruz suficiente para Judas? Jesús dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Entonces, incluso los soldados que mataron a Jesús hubiesen podido ser perdonados, ¿verdad? Muchos que estaban ahí fueron arrepentidos en el Pentecostés, porque la cruz cubre todos los pecados, todos los pecados. Nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz, pero Judas aparentemente no creía eso. Entonces, cuando el peso del pecado cayó en él corrió hacia el lugar equivocado. ¿Están conmigo? Ahora, por un momento, quiero que piensen en Pedro. Pedro casi que hizo lo mismo que Judas hizo. Pedro negó a Jesús en el momento más increíble. 3 veces lo negó, y no solamente 3 veces, sino que lo negó con insultos. Y obviamente cuando el peso del pecado cayó en Pedro, Lucas nos dice que él fue y lloró amargamente. ¿Ven eso? Ahora vamos a contrastar aquí a Judas y a Pedro. ¿Judas corrió a Jesús? No. Pero, ¿y Pedro corrió inmediatamente a Jesús? No inmediatamente. Pues no podía porque Jesús estaba en la cruz, luego estaba Judas. Pero quiero que vean esto. Pedro, Pedro no corrió al lugar opuesto. Y cuando escuchó que la tumba estaba vacía, él corrió a esa tumba vacía y después Jesús se acercó a él y lo perdonó y lo restauró. Eso es lo que quiero que vean. Quiero que vean esto. La diferencia entre Pedro y Judas no es el pecado tan grande de ellos, sino la dirección de su caída. ¿A dónde cayeron ellos? Es la dirección donde ellos cayeron cuando el pecado cayó. Pedro cayó hacia Jesús y Judas cayó lejos de Jesús. Entonces, quiero concluir todo esto donde comenzamos. Quiero concluir con la bondad del Rey. Lo que Pedro nos muestra aquí en su ejemplo positivo de que Jesús es el buen Rey. Que Jesús es el Rey que siempre está presente y disponible y esperando a su pueblo que venga a Él. Jesús es el que siempre recibe a aquellos que tienen hambre, sea hambre por su palabra o hambre por su perdón. Jesús es el Rey que nunca se va, que nunca se esconde por nuestro pecado, que Él nunca, sino que es el Rey que siempre está listo, que siempre está presente. Y por eso es el Rey que Él es un Rey bueno. Él siempre está listo para perdonar. Él siempre está listo para restaurar. Así que los dejo con esta pregunta. Cuando el peso completo de su pecado caiga en usted, ¿a qué dirección vas a caer? ¿A dónde vas a correr? ¿Corres a ti mismo? ¿Corres al mundo? ¿Corres a, o corres al- a las manos de gracia y a la presencia de Jesucristo, que está ahí para ti? El rey que fue traicionado es el rey que perdona. Él lo hizo se lo hizo a Pedro y también lo hará por ti. Lo hará por ti también. Entonces, si tú todavía no has confiado en Jesús, ahorita, volteate arrepiéntete de tus pecados y ve a Jesús y encuentra perdón, encuentra bienvenida y hazlo hoy mismo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, donde vemos la belleza de tu Hijo. Padre, te agradecemos de que tu Hijo está listo y presente, disponible y que nos ama y que Él nos perdona. Y Jesús, ahora ponemos nuestro enfoque y nuestra atención en ti y recordamos tu obra buena y recibimos comunión juntos como tu pueblo.